transformada, ¿sí? Tenemos esta, bueno, esta es la expresión que tenemos acá y digamos, esta sería la expresión transformada, ¿sí? En este caso, como B está dividido S es B, este como está dividido S cuadrado es A por T, ¿sí? Y después C elevado por E elevado a la menos, perdón, a la M1 por T y D por, digamos, por E elevado a la M2 por T, ¿sí? Bueno, si nosotros que ya tenemos los valores de A, B, C y D porque se los mostré en esta filmina, acá, y ya tenemos los valores de M1 y de M2, cuando sustituimos nos queda todo esto. Esto no es otra cosa que C. Esto no es otra cosa que D. ¿Sí? Bueno, E a la menos a la M1 por T es todo esto que está acá. E a la M2 por T es todo esto que está acá. Bueno, y acá queda B por T más. Entonces, si se fijan, acá está el tiempo. Cuando el tiempo tiende a infinito, y como esto está negativo acá arriba de la E, esto tiende a cero. Todo esto desaparece, acá pasa exactamente lo mismo, y en estado estable nos quedamos con esta partecita de la ecuación. ¿Sí? Entonces, los términos C y D de la ecuación dan la respuesta transitoria. ¿Sí? La forma esta depende ya sea de que E sea mayor, igual o menor que 1, y así, en consecuencia, las raíces serán reales. Bueno, la misma resolución que lo que vimos recién. Los términos A y B dan la respuesta en estado estable, y no hay, cuando no hay amortiguamiento cero, digamos, cuando E no es igual a cero, entonces la respuesta en estado estable es solo B por T. Es decir, si nosotros tenemos que encima este epsilon es cero, bueno, entonces esto desaparece y la sí, igual tiende a infinito, porque si nosotros hacemos tender T infinito, va a tender infinito, entonces... Va a quedar B por infinito. ¿Qué cosa? No. B por T. Bueno, queda B por T. ¿Está bien? Si es una rampa. ¿Está bien? ¿Está bien? Si me da la rampa, además, acá la rampa va tendiendo hacia infinito. ¿Sí? ¿Está bien? Pero bueno, si encima, si nosotros tuviéramos que no hay amortiguamiento, entonces acá E sería cero, bueno, en todos lados donde aparezca E sería cero, pero como estamos analizando en un tiempo infinito, todo esto hubiera desaparecido y acá esto también hubiera desaparecido y solo nos hubiéramos quedado con B por T. Si tengo una función rampa, siempre me va a dar un sistema inestable. Que no llega a un estado. No. O sea, vos lo que haces con esto es que en definitiva vos tenés la función rampa, ¿sí? En este caso la tenés corrida, o sea, este corrimiento que está acá se debe a este término de acá, ¿sí? Por eso la rampa está corrida. Por eso esa salida me va a aumentar en definitiva, o sea, pero, va a seguir aumentando. Sí, en este caso sí, pero vos fíjate que va a ir tendiendo, digamos, va a ir oscilando alrededor del valor que vos estás buscando, en definitiva. ¿Se entiende? Es decir, va a ir oscilando la salida, en este caso porque yo estoy considerando un factor. Claro, pero en el tiempo va a ir incrementando ese valor que... no se rompería ese sistema en un momento. En el caso de la rampa, sí, ¿o no? ¿Es así o no, Alfredo? Porque la rampa tiende a infinito. Pero uno no decide desde dónde hasta dónde quiere la rampa. Claro. A medida que el tiempo crece, ¿Sí? ella crece también. ¿Sí? Por eso mismo cuando vos me decías acá que tiene un infinito en el, No puede usarlo. en el tema del valor real, tiene Pero eso para que sería Yo lo veo, si te son distintas entradas que vos le podés dar al sistema, no todas es más, en algunas te hablan hasta también de entradas cuadráticas, ¿sí? Es decir, que vos podés tener una entrada que sea como una parábola directamente, ¿sí? Son distintas entradas que pueden estar, las más, lógicamente, por eso son las que más ocupamos, el impulso, el escalón. Claro, pues son las más conocidas y las que están transformadas, pero después es útil para cualquier tipo de excitación. Yo me tengo que despegar del lazo cerrado para poder seguirte, ¿está bien? Sí. Pero todos estos sistemas son sistemas analizados con una excitación. Son sistemas a lazo abierto, digamos. O sea, lo estamos excitando al sistema con un escalón, con una rampa, con un impulso, y estamos viendo la salida, y para mí sería una excitación a lazo abierto, porque no hay nada realimentado, ¿está bien? Y él me explica, me dice un ejemplo, por ejemplo, de cuando aplicamos una rampa en control, y ahí tengo que introducir el tema que vos lo vas a dar más adelante, que es el lazo cerrado, digamos, cuando estamos hablando de controladores.
vos no podés hacer, por ejemplo, cambios de temperatura. Te doy un ejemplo práctico, digamos. Cuando vos tenés que calentar algo que peligra si vos le das una excitación o un cambio de valor deseado, digamos. Ya el lazo cerrado, por ejemplo, para reactivar un catalizador. El tipo te dice, tenés que levantar desde la temperatura ambiente hasta 300 grados, 1 grado por cada minuto. Entonces, tu set point, vas a ver que hay muchos controladores que te hacen crecer el valor deseado en rampa, de tal manera que la respuesta del sistema en lazo cerrado se ajuste, digamos, a ese tipo de cosas. La regeneración del reactor es una entrada de aire caliente para poder reactivarlo, pero no le podés meter todo el aire caliente de golpe, ahí sería un escalón, porque lo cocinás en vez de reactivarlo. Tampoco tiene un sentido una reacción, digamos, impulso, porque pasaría y después no pasaría nada. Entonces, hay muchos controladores que vos podés elegir el crecimiento de rampa, y ese es el caso, en el caso de, digamos, el lazo cerrado. Y el horno es un sistema, digamos, una ecuación, digamos, diferencial de segundo orden. O sea, tiene dos constantes de tiempo. Pero esa es la aplicación que yo conozco. Muchos controladores te dan la posibilidad de crecer el valor deseado de un rampa, para que la variable controlada se ajuste a eso. Y una vez que la variable controlada devuelve el valor que quiero, ¿le dejo dar entrada y se mantiene ese valor? No, porque ahí es cuando vos ahí pasas el tipo de set point y pasas a un valor constante, digamos. Una vez que llegaste a los 300 grados en el tiempo que vos querés, ¿Te mantenés 300 grados? directamente es tu nuevo set point, pero la variación ahora es en el escalón, para que se mantenga en 300 grados. Pero lo que no puedo hacer, lo que no puedo hacer, digamos, darle todo el aire caliente de golpe, porque apenas entra el aire caliente, te doy ejemplos, digamos, del área del proceso, ¿no? No puedo calentar de golpe porque no me queda nada de catalizador, lo calcino, digamos. Es toda una combustión lenta, entonces tiene que ser el aporte del aire caliente en forma rampeada. Y eso se utiliza, digamos. Pero una pregunta, los tipos de entradas que nosotros usamos, nosotros vemos el escalón como en uno, por ejemplo, que tenemos una línea, ¿sí? Sí. O ahí en rampa que tenemos una línea por encima y se suele pero eso no es, o sea, si una temperatura, eso no es como varía el tiempo, sino que un estímulo que le damos nosotros, pero en realidad es como que nosotros sí lo haciendo para arriba. Claro, porque es la característica del sistema. Claro, pero si nosotros, por ejemplo, como dice usted, ajustarle la temperatura, nosotros podemos usar un escalón, porque nosotros tenemos la línea acá, pero depende del CEO, de las propiedades del sistema, la temperatura, el gráfico de la temperatura era una tipo exponencial. Y ahí nosotros le vamos aumentando tampoco la temperatura, no es que le clavamos 300 grados, Claro. igual físicamente. Por eso empecé diciendo que, como usted se ve, digamos, está bien visto, están analizando, digamos, el sistema que en algún momento se va a controlar al lazo cerrado. Pero mira, lo que dijiste no lo pueden hacer porque vos no tenés el crecimiento. La rampa es lo que él te decía, yo necesito Claro, 1 grado por lineal. minuto. Era como un crecimiento lineal, digamos. Claro, en el otro te da. Claro. Entonces no Claro. podrías ir creciendo de esa manera, 1 grado por minuto. Tal vez Claro. te crece más al principio y después te va creciendo Claro. cada vez menos. Claro, lo que hace el lazo control cerrado es que se pega a la rampa, ¿no? O sea, cualquier disturbio hace, digamos, toma las acciones para que se corrija y volver a la salida de un crecimiento de rampa. Pero lo que ustedes están viendo, para mí, es todo análisis al lazo abierto, que está bien. Toman el sistema y lo excitan con funciones conocidas. El impulso unitario o un impulso unitario multiplicado por 5, están viendo la excitación del escalón. Acuérdense que estas unidades, tanto la anterior, cuando estuvo, la última que estuvo la profe, cuando la clase pasada pusieron ustedes esta, siempre nosotros estamos hablando, cuando hacemos el dibujito del controlador, el proceso, la realimentación, nosotros acá estamos viendo solamente el proceso. Sí. Estamos en esa parte, y la entrada es la entrada del proceso y la salida es la salida del proceso. Eso es lo que estamos evaluando acá. Acá no estamos evaluando la entrada del set point
y la salida que después se retroalimenta, ¿se entiende? Solamente estamos trabajando sobre digamos, la caja oscura o el cuarto oscuro que es el proceso que está acá. ¿Sí? Exacto. Después acá tenemos la salida, acá vamos a tener el controlador, ¿sí? Y acá tenemos nuestro set point. ¿Sí? Y después la realimentación acá, que puede ser acá el sensor, o lo que el transductor, o lo que coloquemos. ¿Sí? Bueno, acá más o menos. Y acá tenemos el controlador y acá tenemos el proceso. Y el proceso Nicolás, a la salida le llamás Y, ¿cómo le llamás? CDT. Acá le dicen MDT y CDT. Así es como le... Realmente transformado, lo que ustedes están viendo es el cociente, digamos, del CDS sobre MDS. Para nosotros se llama análisis a lazo abierto. Y ¿por qué? Porque no está el lazo cerrado. Y la función de transferencia es, bueno, como ustedes empezaban mejor que yo, digamos, están viendo, digamos, un análisis que se emplea para poder ajustar los mejores valores después del controlador. En mi caso, estoy transmitiendo la experiencia que usamos. Nosotros utilizamos el análisis de lazo abierto para encontrar los mejores valores del controlador. La otra manera de hacerlo, si el lazo cerrado, sacamos la acción, que no todavía falta para el rato, pero le vamos aumentando la ganancia al controlador de tal manera que el sistema se vuelva oscilante. O sea, un sistema de primer orden jamás va a oscilar a menos que vos le des demasiada ganancia. Y ahí a partir de eso hay una frecuencia o un periodo natural. Y ahí está Nicolás, ahí tú tocás. Eso lo vemos en la clase que encontramos controlador. Vemos cómo buscar los mejores P y D del controlador, digamos, para que se ajuste al proceso que tenemos. Pero para eso tenemos que conocer el proceso. Si no conocemos el proceso, no sabemos cuál es el mejor controlador que necesitamos. Entonces, lo que estamos haciendo acá es modelizar. Digamos, no le llevemos todavía acá al dominio del tiempo, dejémoslo en transformar la plata. Lo que estamos haciendo es modelizar el proceso a través de conocer la salida y la entrada del proceso, llevado a la función de transferencia que tenemos acá dentro. Conocido eso, después nosotros, que es lo que dice Alfredo, lo que se hace después para el controlador, bueno, hay muchas maneras. Por ejemplo, hay controladores que directamente tienen el autotuning. Entonces, el autotuning que hacen, ustedes cuando colocan el controlador en el proceso, el mismo controlador busca cuáles son los mejores parámetros de P y D o de PI o de P, o dependiendo de lo que corresponda, para ese tipo de proceso. En el caso de Cyber y Nicol, que vamos a ver la clase que viene, lo que se hace es, se trabaja como si el lazo estuviera abierto, entonces se empieza a generar una perturbación acá en la entrada y se ve cómo reacciona la salida. Es decir, lo que yo estoy haciendo es perturbar acá para ver cómo responde esto. Y en función de la respuesta que yo tengo, bueno, ahí se determina, o sea, lo que se hace es se busca la perturbación hasta el punto que la salida empieza a oscilar de manera permanente. Cuando empieza a oscilar de manera permanente estamos en el punto crítico, ¿se entiende? Entonces sabemos, ahí es una manera en la que, bueno, y después si el Nicol, como esto todo lo tienen tabulado, con algunas cositas que ya vamos a ver en la clase que viene, se entran a unas tablas, se colocan unos valores y eso nos permite determinar después el P y el D del controlador, ¿sí? Pero eso está bien lo que dice Alfredo, porque es algo que yo no les dejé claro al principio. Le dije que estábamos trabajando acá en el proceso, ¿sí? Pero está bueno aclarar que estamos, digamos, mientras estamos analizando esto, estamos haciendo cuenta que esto está a lazo abierto, es decir, pues nosotros no hemos visto controlador todavía, solo estamos analizando la salida esta con respecto a esta entrada, ¿sí? Que M es la excitación, que es la salida del controlador. Claro. Y estamos volviendo un poquito a lo que habías dado en la clase, en la parte anterior, sobre el sistema del segundo orden. Evidentemente se concentran en el sistema y evidentemente si querés que ese sistema sea amortiguado tiene que tener un coeficiente interesante, porque si no te va a quedar oscilando, ¿no? Sí. O sea, y acá también sigue siendo lo mismo, digamos. Supongo que al final se está pegando la curvita real, la salida a la rampa. Claro, porque en verdad esta rampa, ¿sí? Que sería BT, queda desfasada, es decir, queda corrida por este término que está acá, ¿sí? Entonces, en definitiva, esta sería la rampa. Y acá lo que hace es la oscilación,
si yo tengo bueno, en caso de tener un epsilon igual a 1, hace esto así y se vuelve asintótico. En el caso de yo tener un factor de amortiguamiento relativo menor que 1, entonces va a empezar a oscilar alrededor de la rampa esta, ¿sí? Hasta que toma el valor de la rampa y después sigue, y en el infinito toma el valor en estado estable de, ¿entiendes? Bueno, finalmente creo que esta es lo último, la respuesta del sistema a un impulso, en este caso, como sabemos, un impulso unitario. Esta es nuestra función de transferencia, que es lo que está dentro de esta cajita, y en este caso la entrada de un impulso unitario es 1, ¿sí? Entonces la salida, digamos CDS, sería esta expresión, ¿sí? Lo podemos representar de esta manera y acá hacemos exactamente lo mismo, es decir, esta cuadrática la podemos expresar de esta manera. M1 y M2 están dados por estas expresiones que ya la hemos repetido varias veces, y la manera de, bueno, dependiendo, digamos, la respuesta va a depender del valor del amortiguamiento relativo, pero tenemos esta expresión que digamos de respuesta, que es la que hemos estado viendo, es decir, toda esta parte de la ecuación que está acá la colocamos acá, es decir, todo esto, y B lo dejamos por fuera, y haciendo todo el procedimiento que ya hicimos al principio, encontraríamos que A toma estos valores y B toma estos valores, ¿sí? Entonces ya teniendo el valor de A, de B, de M1 y de M2 que están acá, sustituimos todo y nos queda esta expresión que está acá, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso, si ustedes se fijan bien, cuando el tiempo tiende al infinito, esta expresión en verdad queda en C, ¿sí? Es decir, esto tiende acá, que es C. ¿Se entiende? O sea, porque no... Bueno, y después acá, lógicamente, cuando es mayor que 1, las raíces son reales y distintas, ¿sí? Estamos en sobreamortiguado, ¿sí? Y en este caso tendríamos este caso acá, el epsilon igual a 2, en donde esto hace así, o sea, responde al impulso, pero inmediatamente se va al valor en estado estable, que va a ser 0. En el caso de tener, si epsilon fuera 0, esto empezaría a oscilar de manera constante, digamos, periódica, ¿sí? No pararía, y en la medida que tome el valor epsilon entre 0 y 1, va a ir tomando estas distintas formas, va a ir oscilando hasta, digamos, quedarse en el valor 0, que es el valor en estado estable, en definitiva, ¿sí? Bueno, esta acá, cuando es menor que 1 y las raíces son complejas, esta expresión que está acá se puede colocar de esta otra manera, ¿sí? En función del seno, y acá, acuérdense, esto es el clásico seno de omega t, ¿sí? Con la diferencia que está puesto en función de omega natural y no de omega de existencia, ¿sí? Pero sería más corta la expresión si yo lo pongo como omega t y directamente, ¿sí? Bueno, básicamente eso es lo que vamos a ver hoy día. Hemos visto la respuesta de los sistemas, lo vimos en cómo se resolvían las ecuaciones diferenciales a la antigua, digamos, aplicando matemática de análisis matemático 2. Eso sirvió para que ustedes pudieran determinar cuáles son las funciones, digamos, la respuesta transitoria y la respuesta en estado estable o forzada. Básicamente todo lo vamos a trabajar con transformada de Laplace, es decir, que eso que vimos al principio un poco como que se lo van a olvidar, pero sirve para que ustedes entiendan conceptualmente el tema, ¿sí? Sirve para que entiendan por qué cuando nosotros les pedimos que las ecuaciones diferenciales las despejen y las pongan de determinada manera, es porque siempre se van a trabajar de esa forma, porque tienen estas analogías, ¿sí? Entonces es mucho más fácil calcular las distintas variables, ¿sí? Y bueno, y finalmente acá en el modelo dinámico, ¿qué hacemos? Integramos todo, lo trabajamos como transformada de Laplace y le vamos dando distintas entradas. Entrada de escalón, entrada... ¿sí? Podemos dar distintas entradas. Una de las entradas que no hemos evaluado por ahora, que no las he puesto, cuando tenemos una entrada seno, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso lo vamos a ver cuando damos respuesta en frecuencia, ¿sí? Porque cuando tengamos entradas senoidales, ahí vamos a empezar a llevar, en vez de trabajar en el dominio de la S, vamos a trabajar en el dominio
J. ¿Y qué representa? ¿Qué haría una entrada cero? Una entrada cero. Sí, una entrada cero. No, bueno, o sea, es cuando vos, digamos, al sistema lo sacás